tal? Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Vamos a ver un pequeño paréntesis de lo que estamos haciendo, sin embargo, pues es interesante que empecemos a ver lo que es la adquisición de datos. ¿Sale? En sistemas, pues obviamente ya computarizados, ¿no? Sistemas digitales como tal. Básicamente esto de la adquisición de datos es pasar una señal que esté en el mundo analógico a través de un sensor a pasarlo al mundo digital a una computadora para poder hacer algún procesamiento de esos datos, ¿no? O simplemente para registrarlos. O hacer alguna acción de control u otras cosas, ¿no? Básicamente el proceso de adquisición de datos para un sistema digital pues es algo sencillo. Bueno, sencillo de entender, sin embargo no es tan sencillo de implementar, ¿no? Tenemos un sistema físico. Ese sistema físico tiene una señal de tipo analógica o de tipo continua. Recuerden que una señal de tipo continua es aquella que tiene una magnitud infinita en un tiempo infinito, ¿no? ¿Sale? O no importa en qué tiempo yo mida la señal, va a tener un cierto valor. De ahí pues yo la tengo que... De este sistema físico, pues yo tengo que medir de alguna forma esa magnitud de mi interés. Y eso lo hago a través de un sensor. Ese sensor básicamente me convierte, o típicamente me convierte la magnitud física que yo tenga, por ejemplo temperatura, que es de las más clásicas, a una variable que sea mucho más sencilla de procesar. Y esa variable típicamente es una señal de voltaje. Entonces vamos a suponer que yo tengo un sistema físico que me interesa medir la temperatura, lo paso por un sensor, este sensor me va a entregar una señal de voltaje. Muchas veces los sensores o algunos sensores le meten ruido a la señal. Ese ruido pues, son señales indeseables en la señal, ¿no? Por ejemplo, esta señal es la que me estaría obteniendo lo que yo estoy sacando del sistema físico. Sin embargo, cuando yo la meto al sensor, pues se generan estos pequeños ruidos o estos pequeños picos. Entonces, típicamente lo que yo hago es filtrar la señal, típicamente con un filtro pasabajas. Es decir, solamente me deja pasar la baja frecuencia. Ok. Una vez que yo tengo la señal filtrada, la meto a este sistema. Este sistema se llama convertidor analógico a digital, o típicamente en inglés. Entonces aquí pasamos al filtro. Del filtro pasamos a algo que se le conoce como un DAC, Digital Analog Converter. ¿Qué es lo que hace y este es el alma del procesamiento digital de señales o de la adquisición de datos? ¿Qué es lo que hace este DAC? Pues este DAC lo que va a hacer es permitirme mantener la señal durante cierto tiempo para que sea convertida a un código numérico que va a entender la computadora. Entonces, ustedes se fijan, este convertidor analógico digital lo primero que hace es mantener la señal un cierto tiempo para darle, válgame la redundancia, para darle tiempo al sistema de obtener la magnitud. Entonces va a mantener esta señal durante ese tiempo. Entonces, esa es una pequeña primera parte que hace un convertidor analógico digital. Y eso se le conoce como retención, ¿no? Entonces, primero hace algo que se llama muestreo y luego hace algo que se llama retención. Lo podemos ver como esto. Un interruptor, imagínense que ese sistema de muestreo es un interruptorcito que se cierra. Entonces aquí tengo una señal que va pasando, como esta, y lo cierro en cierto instante de tiempo. ¿Vale? Lo cierro en cierto instante de tiempo y pues por ejemplo tengo este valor, porque en ese momento lo cerré y lo abrí inmediatamente, ¿no? Yo ocupo un instrumento que me permita retener esa información. Típicamente es un capacitor. Entonces tengo ese puntito que fue el que se muestra aquí y después tengo el retenedor. Entonces el muestrador se encarga de obtener el puntito, el retenedor de mantenerlo en lo que el convertidor convierte esa señal analógica a una señal digital. Aquí estaría el DAC. ¿Sale? Este es el convertidor como tal. Entonces, ¿por qué esta señal digital? Pues porque es lo que manejan las computadoras y típicamente
yo quiero procesar o adquirir estos datos para ser analizados en una computadora. Uh-huh. Por lo tanto, ocupo algún código, típicamente es binario, o voy a ver los datos en binario, y típicamente ya la mayoría de los DAC que yo he visto, no digo que todos, son de 10 bits en adelante. Vale, ahorita vamos a ver qué es todos los 10 bits en adelante. Pero básicamente es el número de bits que va a poder convertir, válgame la redundancia de nuevo, el convertidor. Uh-huh. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, el proceso es relativamente sencillo, por eso les digo, el proceso es relativamente sencillo. Tenemos un sistema físico, tengo que tener un sensor para medir la variable física que yo quiero medir. Típicamente le puedo poner un filtro. Uh-huh. Después hago la conversión analógica digital, que básicamente lo que va a hacer es obtener ese código de bits para que puedan ser analizados, guardados, procesados por una computadora. Cuando digo computadora, no piensen solamente en una PC, una computadora personal. Pueden pensar en otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, microcontroladores, algo que se llama DCPs, FPGAs. Hay muchos otros sistemas, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer sí es con una computadora. Uh-huh. Entonces, típicamente, y aquí ya voy a hablar de otras cosas, nosotros vamos a utilizar, porque son los que tenemos en la institución, tarjetas de adquisición de datos ya comerciales. Una tarjeta, o le llamamos DAC. Sale una tarjeta DAC. Esto de DAC viene de Data Acquisition, en inglés, bueno, no sé pronunciarlo muy bien, pero adquisición de datos, ¿no? No viene de convertidor, es por eso lo escribí con Q. Uh-huh. Vamos a trabajar con tarjetas 6211 de la marca National Instruments. Uh-huh. Entonces el esquema es bien sencillo. Algunas de estas etapas ya están incluidos dentro de este hardware físicamente, ¿no? El sensor no viene incluido. Tenemos que tener un sensor. Después tenemos un dispositivo DAC. Este dispositivo DAC ya se encarga de algunas cosas, por ejemplo, del acondicionamiento de señales. Eso es opcional, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que vamos a realizar no vamos a hacer acondicionamiento de señales, y también va a encargarse de la conversión analógico a digital, y nos los va a transmitir a través de USB, del protocolo USB, hacia una PC. Esta PC puede tener, debe tener el software del controlador o los drivers para manejar esta tarjeta DAC, y también va a tener un software de aplicación, es decir, qué quieres hacer con los datos que se van a empezar a procesar. ¿Sale? Nosotros nada más lo vamos ahorita a visualizar. Uh-huh. Si se fijan, es relativamente sencillo el utilizar esta aproximación de National Instruments, porque tú puedes montar un sistema complejo de adquisición de datos en relativamente poco tiempo, ¿no? Obviamente son tarjetas costosas, no cuestan 5 pesos, cuestan, no sé, unos 200, 300 dólares, no me he fijado la última vez. Entonces, pues sí, sirven muy bien para algunos proyectos estudiantiles, ¿no? En especial yo la recomiendo mucho para sistemas de monitoreo. Uh-huh. Otra parte importante por qué utilizar National Instruments es por el software de aplicación que tiene. Es un software que a lo mejor algunos de ustedes han trabajado si están estudiando una carrera como sistemas automotrices o electrónica o mecatrónica. Pueden utilizar, por ejemplo, LabVIEW. LabVIEW nos permite utilizar lo que son interfaces gráficas de usuario de manera muy muy sencilla, o crear pantallas muy bonitas de manera muy fácil, ¿no? Con mucha información. Por ejemplo, aquí tiene 4 sensores. Se pueden graficar todos los sensores, o nada más 1, 2, o el 3, o el 4. Ponerlo en una tablita para ver los datos. Poner botones, ¿no? Se parece mucho a lo que es un instrumento real, solamente que digitalizado. Entonces, esa es otra ventaja de utilizar los sistemas de adquisición de datos de National Instruments. Ya tiene una comunicación muy, muy sencilla con LabVIEW, ¿no? Que es uno de los software que creo yo que se utilizan más para monitoreo de variables, ¿no? Sin embargo, pues no todo es miel sobre hojuelas. Aún así tenemos que saber algunos conceptos básicos del muestreo. Me voy a meter con 2 problemas que se dan mucho con el muestreo, o más bien dicho, con la adquisición de datos.
Uno de ellos tiene que ver con algo que se llama frecuencia de muestreo. Aquí sí quiero que me pongan mucha atención. Típicamente yo voy a muestrar señales analógicas que van a estar cambiando con el tiempo. El ejemplo típico es una señal senoidal. Voy a ponerla así. Ahí está una señal más o menos senoidal, como la que está aquí arriba, ¿no? Esta señal pues tiene una cierta frecuencia, ¿no? Va a cierta frecuencia, la que yo considere, ¿no? Una cierta frecuencia nada más. Ahora, recuerden lo que les dije, el muestreo que es nada más estar cerrando y abriendo este interruptor. ¿Están de acuerdo? Lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro. Vamos a suponer que aquí acaba la señal. Y yo simplemente abrí y cerré ese interruptor en este instante de tiempo. A este instante de tiempo t. Pues, ¿qué señal voy a obtener? Pues nada más sería este punto, ¿no? Este punto va a dar cierto voltaje, o cierta temperatura, o cierta variable física, ¿no? Pero nada más tomé uno. Entonces, pues realmente no tengo toda la información, o estoy perdiendo toda la información de lo que pasó aquí, en todo este momento, o en todo este periodo. Ok, vamos a suponer que lo hago mejor. Y digo, pues no solamente una vez. Vamos a hacerlo 3 veces. Y 3 veces por ponerle un cierto valor, ¿no? Aquí supone que deben ser equidistantes, ¿no? Entonces si la pongo ahí, pues sería la mitad de aquí. Por ahí. Y a la mitad, ¿no? Entonces tendríamos aquí. Y aquí que cerré ese interruptor. Pues sí, si yo lo uno por algún tipo de interpolación lineal, pues yo obtendría una señal, la voy a dibujar en azul, de este tipo, quizás, ¿no? Que pues en teoría no tiene mucho que ver con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y estoy perdiendo de vista este periodo, todo lo que ocurre aquí, todo lo que ocurre aquí y todo lo que ocurre aquí, ¿sale? Entonces, pues muestrear a lo mejor 3 veces para esta frecuencia de esa señal, pues no es tan óptimo, ¿no? De hecho, creo que se ve mejor en la parte de arriba, ¿no? Si ustedes lo checan aquí, pues estamos muestrando 3 veces esta señal. Y estoy obteniendo una señal constante. Nada que ver con la señal senoidal, ¿no? Que yo estoy graficando. O que yo quiero obtener, o que yo quiero replicar en mi sistema digital. Si yo muestro 6 veces, pues a lo mejor agarro un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Y pues pareciera que tengo una señal triangular. Si yo muestro, por ejemplo 4 veces, pues nada que ver con la señal senoidal. Entonces, matemáticamente a esto, o más bien dicho como una ley, se le conoce como teorema de Nyquist. Este teorema me indica que yo al menos tengo que muestrear 2 veces más rápido, o sea, 2 veces la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que la frecuencia máxima de interés que yo tenga. ¿Sí estamos de acuerdo? Déjenme ver si lo puedo decir de otra manera. Si yo quiero muestrear, o con un ejemplo, si yo quiero muestrear una señal que yo sé que más o menos anda rondando los 100 Hz, lo que me dice el teorema de Nyquist es que al menos yo la tendría que muestrear a 200 Hz. Van a decir, pero pues eso es frecuencia, no es tiempo. Si sacan la inversa, pues podrían darse cuenta que también es un tiempo de muestreo. ¿Cada cuánto lo vas a muestrear? Si ustedes sacan la inversa de 200 Hz, no me la sé, mejor lo hago aquí en la calculadora. Según yo es 0.05, pero por si acaso, 0.005. Esto es a lo que se le conoce como el periodo de muestreo y tiene que ser
esta frecuencia de muestreo, que es la inversa del periodo de muestreo, tiene que ser al menos 2 veces más grande que mi máxima frecuencia de interés. ¿De acuerdo? De la señal que yo quiero medir. Es importante conocer un poquito el sistema que yo estoy midiendo. Por ejemplo, si yo estuviera midiendo la temperatura ambiente en una casa durante todo un día, pues ni siquiera me voy a molestar en hacer una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Yo sé que la temperatura es un sistema muy lento. Pues a lo mejor la pongo incluso de 0.01 Hz, ¿no? Es decir, de cada 10 segundos, según yo. Ah, no, esta es cada 100. Perdónenme. No quiero borrar todo. Bueno, esto lo voy a borrar, ¿no? Así. A lo mejor estoy midiendo de nuevo, le repito, la temperatura, que no cambia mucho. O sea, no es necesario que yo vea cambios o microcambios en la temperatura cada milisegundo. No tiene sentido, ¿no? La temperatura no va a cambiar tan rápido, por lo menos no la temperatura ambiente. Yo podría medir cada minuto, por ejemplo. ¿Sale? Que es una frecuencia de 0.16666 segundos, ¿no? O más bien dicho, un periodo de 0.1666 segundos, si no mal recuerdo. ¿Sale? Entonces, de acuerdo al sistema es lo que yo tengo que medir. Si yo fuera a ver, por ejemplo, un sistema un poquito más complejo, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero sacar el comportamiento de un amortiguador ante un bache, ¿no? Pongo mi carrito, voy a dibujar un carrito aquí, pongo el bache, y si yo supongo que esta señal va, bueno, el carrito va a 20 km por hora, ¿no? Y el bache mide pues 1 metro. Yo sé que este carrito a lo mejor no estoy haciendo el cálculo correcto, ¿no? A lo mejor este carrito va a pasar todo este bache en 2 segundos, por poner un número. Pues yo lo que quiero medir son 2 segundos de esta señal, ¿no? O 2 segundos de la respuesta. Y yo sé que el comportamiento de eso, de acuerdo a los sistemas dinámicos, pues va a ser a lo mejor un sistema de este tipo, ¿no? Una respuesta subamortiguada. De este tipo. Y esto tiene una frecuencia natural, un omega n, ¿no? Si yo puedo obtener este omega n, pues yo puedo decir qué tan rápido, qué tan lento tengo que mostrar mi sistema para realmente representar este comportamiento. Y entonces este teorema de Nyquist matemáticamente funciona, pero en la práctica no. En la práctica yo siempre les voy a recomendar que al menos su frecuencia de muestreo. Y aquí está al revés, ¿no? Sí. Lo estoy poniendo al revés esto. Yo les voy a poner que su frecuencia de muestreo sea mayor o igual, o 10 veces la frecuencia de muestreo sea mayor o igual que, creo que está bien así, que la frecuencia máxima de interés. Suponiendo un ejemplo aquí típico. Esto osciló a, por decir algo, 1 kHz. De acuerdo a las matemáticas, al modelo del sistema, y digo, va a estar oscilando como 1 kHz. Entonces, para yo muestrarlo de forma adecuada, yo al menos le recomendaría que la frecuencia de muestreo fuera de 10 kHz. ¿Sale? Para representar bien al sistema. Y creo que ya con ese ejemplo va a quedar un poquito más claro a lo que me refiero. Entonces, un problema muy grande con los sistemas de adquisición de datos es la frecuencia de muestreo. ¿A cuánta frecuencia lo voy a muestrear el sistema, no? Lo voy a borrar porque ahorita voy a ocupar este espacio para explicar otro de los problemas asociados con los sistemas de muestreo o con los sistemas digitales, ¿no? El otro problema asociado, es el tamaño de bits que yo puedo llegar a tener en un sistema. Recuerden que yo lo voy a procesar digitalmente, y para procesarlo de manera digital pues yo ocupo que convertirlo a una se llama palabra de bit, una palabra, y esa palabra va a tener un cierto tamaño de bit. Lo típico, o con lo que a lo mejor están más familiarizados, con 8 bits.
Con 8 bits, pues yo puedo, bueno, déjenme lo hago mejor como, bueno, así está bien, 8 bits. Si yo lo convierto a decimal, pues va de 0 a 255, ¿no? Es decir, tengo solamente 0 a 255 cambios. No tengo cambios infinitos como una señal analógica. Entonces, es complicado, se vuelve un reto también definir esta palabra. Sin embargo, tú sobre esta palabra no tienes control. Los sistemas ya te van a decir, pues manejo 8 bits, manejo 12, manejo 16, manejo 32 bits o 64 bits, como su computadora, ¿no? Que ahorita dicen, pues es de 64 bits. ¿Qué significa eso? Pues que maneja números de 2 a la 64, ¿no? Este tamañote de número. 2 a la 8, pues obviamente son 255. Bueno, son 256, pero contando el 0 va de 0 a 255, ¿no? Entonces, esa resolución es finita. No puedo representar una señal, ¿vale?, que tiene cambios infinitos. Con señales que son finitas, ¿vale? Entonces, el ejemplo está aquí abajito. Si yo tengo una resolución de 3 bits, véanlo así, yo solamente puedo dar, y bueno, quiero medir un voltaje que máximo es 10 volts, ¿vale? Yo saco algo que se llama resolución. Y la resolución es el voltaje a plena escala o el voltaje más grande que pienso medir entre 2 elevado a la n, donde n es el número de bits. Si yo tengo 2 a la 3, que es como en este caso azulito, pues yo tengo una resolución de 1.25. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente hago cambios cuando paso sobre valores de 1.25. Voy a intentar decirlo de otra manera. Si mi voltaje es 0, pues sí, yo voy a tener una salida 0, ¿no? Como se ve en este punto. Sin embargo, ¿qué pasa si mi voltaje fuera 1 volt? Ahí lo dejé en suspenso, ¿no?, por si querían responder. Pero ¿qué pasaría si tuviera ese voltaje de 1 volt? Pues que simplemente seguiría midiendo 0, porque no estoy pasando este 1.25, que es lo que yo puedo medir. Ahora, ¿qué tal si yo midiera 2 volts para este ejemplo? Pues 2.5, no llego al 2.5, pero sí llego al 1.25, lo estoy midiendo aquí. Pero sin embargo yo quería medir bien 2 volts. Y no estoy midiendo 2 volts, estoy midiendo 1.25. Para mí cualquier cosa entre 1.25 y 2.5 sigue siendo el código 001. Vean que estoy perdiendo toda la información que está de aquí a aquí. No tengo cómo representarla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues subimos la resolución, por ejemplo a 16 bits. Si yo la subo a 16 bits, tendríamos los mismos 10 volts, que es lo máximo que puedo medir para este ejemplo, entre 2 elevado a la 16. Pues tenemos una resolución bien bajita, ¿no? Por eso pareciera que esta señal es casi continua. No es continua. De hecho, yo no podría medir, por ejemplo, 0.00012. Para mí eso sería un 0, ¿sale? Porque no llega al punto 00015 que tenemos aquí. Obviamente la resolución se aumentó muchísimo y puedo ver cambios más pequeños, pero se paga un precio, ¿no? Tienes que utilizar sistemas de 16 bits que obviamente consumen más recursos. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar en una hoja de datos como Excel los valores que estoy midiendo, pues veríamos que es mucho más pesado trabajar con 16 bits que trabajar con 8, ¿sale? Pero bueno, dependerá de la exactitud que tú quieras en tu sistema, cómo lo quieres representar ese sistema. Con 8 bits se pueden hacer muy buenas cosas. Por ejemplo, este 8 bits es la resolución más típica, o con la que se trabaja más típicamente con microcontroladores, ¿no? Se puede hacer cosas interesantes con eso. 3 bits no se utilizan, nomás para el ejemplo. Y de ahí se utilizan, por ejemplo, 10. Yo he visto sistemas con 10 bits, con 12, o con 16, e incluso con 32 bits. Obviamente esto ya es para cosas muy exactas, ¿no? Entonces, esos son dos problemas asociados con los sistemas de adquisición de datos, ¿sale?
el tiempo de muestreo o el periodo de muestreo, la frecuencia de muestreo y el tamaño de los bits. Cada uno de los sistemas que ustedes realicen en alguna ocasión, pues va a depender del sistema qué es lo que van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de temperatura, vamos a hablar con el tamaño de bits. Con temperatura, ¿no? Yo quiero medir 200 grados Celsius. Pues a lo mejor es suficiente con una resolución de 8 bits, ¿no? Si yo hago ese cálculo, como lo hemos venido haciendo, serían 200 grados Celsius entre 2 a la 8, que son 255. Pues me daría de 0.78 grados Celsius. Yo podría estar viendo cada 0.78 grados Celsius. Quizás esto sería pues más que suficiente, ¿no? Para una aplicación de temperatura. Dependerá, vuelvo a lo mismo, dependerá del sistema. Vuelvo a lo mismo con la frecuencia de muestreo. Si yo tengo una caldera de, no sé, 1000 litros y yo la estoy calentando, pues no espero que el cambio en la temperatura se dé en milisegundos. O un cambio significativo en la temperatura quizás no se va a dar en milisegundos, sino que se va a dar a lo mejor en segundos o incluso en minutos. Entonces la frecuencia de muestreo ahí sí la puedo bajar incluso hasta minutos, ¿no? No es lo mismo que un sistema como el que expliqué del amortiguador, ¿no? Que a lo mejor ese sí dura muy poquito tiempo, pues tengo que muestrear mucho más rápido. Bueno, pues el sistema que vamos a trabajar ahorita no se los he mostrado, ahorita se los voy a mostrar. Es un sistema que consiste nada más de un potenciómetro, esto es un ejemplo nada más, que va a estar conectado a una tarjeta USB. En este caso, bueno, aquí en el diagramita es una USB 6212, en la parte real es una USB 6211, pero son iguales. Entonces, ¿cómo funciona este sistemita? El potenciómetro, recuerden que es un elemento que me permite cambiar la resistencia, ¿sale? Entonces, aquí está funcionando como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, si yo lo pongo al 20%, pues estaríamos viendo 1 volt. Es lo que va a medir la entrada analógica, ¿sale? Aquí está, obviamente está en inglés, analog input. En la 1 está conectado esto y se empezaría a mover, ¿no? Este nada más es el diagrama, no es el programa como tal, ¿no? Si yo lo pongo al 40%, pues estaríamos midiendo 2 volts. Al 50%, falta otro, al 50% estaríamos midiendo 2.5 volts. ¿Por qué? Pues porque el máximo voltaje que le estoy poniendo ahorita serían 5 volts. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este es más o menos el esquema que nosotros vamos a trabajar ahorita. Déjenme cierro esto para que se vea, ¿no? Nada más ahorita les voy a mostrar cómo medir esa señal de voltaje, que realmente es muy sencillo. Para no sobrecargar la computadora, cerré el multisim, ¿no? Que sería el diagramita. Déjenme lo pongo con la cámara. Ahí disculpen las fachas. Este sería el sistemita que nosotros tenemos. Tenemos la tarjeta de National Instruments y bueno, aquí tengo 4, pero realmente más estoy utilizando uno, que sería este potenciómetro. Es el que está mandando las señales hacia acá, con este cablerío, ¿no? Este es el cable de tierra. Y estoy alimentando el sistema con los 5 volts que me da la tarjeta, ¿sale? Entonces, pues ahí espero que se vea más o menos bien. Y disculpen la calidad de los videos, intento hacer lo mejor que puedo. Entonces ahí está, ¿no? ¿Sale? Entonces ahorita le voy a estar moviendo ese potenciómetro para que vean los cambios, ¿no? Voy a cerrar un poquito la cámara, porque no quiero que se trabe la computadora. Y me voy a pasar a LabVIEW. Ya aquí ya tengo un archivo abierto. No tiene nada del archivo. Me gusta hacerlos paso a paso con ustedes. Y pues bueno, nada más abrir LabVIEW. Ahora, para hacer estas aplicaciones de adquisición de datos hay dos formas. Una de ellas, que es la que vamos a ver hoy, sería con los ExpressVI. Esos ExpressVI básicamente son todos los que tengan, déjenme lo checo aquí, por ejemplo estos, fondito azul. Estos fonditos, estos VI Express, perdón, lo que me permiten es configurar desde una pantalla, desde una interfaz gráfica de usuario, todos los parámetros de un sistema. Entonces son mucho más sencillos de utilizar que
que los bloques de bajo nivel, por llamarlos de alguna forma, que puede tener la PIU. Sin embargo, consumen mayor recursos. Entonces todo dependerá de lo que quieran lograr. Sería la recomendación para usar uno u otro bloque. Por ejemplo, si tienen una aplicación muy rápida, quieren desarrollar algo muy rápido para medir algo, pues yo les voy a recomendar siempre el ExpressVI. Si les importa un poquito el tamaño, la optimización de un código, etcétera, pues les voy a recomendar que se vayan por la, digamos así, por el sistema en bajo nivel, ¿no? Ahorita nada más vamos a hacerlo en alto nivel para que vean, porque me interesa mucho que vean los modos de adquisición de datos que tiene la PIU, o que tienen, más bien dicho, estas tarjetas. Básicamente tiene 3. Entonces me voy a ir a la parte que dice Input. Le voy a poner DAC Assistant. Obviamente tienen que tener instalados los drivers de la DAC, etcétera, ¿no? Eso, pues bueno, si estuviéramos en clases presenciales, pues ya lo tendríamos que haber puesto en sus computadoras, ¿no? En cuanto le di, lo puse, este bloque en el diagrama de bloques, pues me abrió esta pantalla, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pues bueno, quiero adquirir una señal. Ok, ¿qué tipo de señal quieres? LabVIEW me permite 3 tipos de señales: analógicas, de contador o digitales. Pues en este caso me voy a centrar en las analógicas. Perfecto. Ahora te dice, aparte de que sea analógica, ¿qué tipo de señal quieres, ¿no? De aceleración, de velocidad, de presión, de fuerza, de torque, etcétera. Tiene muchas, no todas están habilitados, si no mal recuerdo, para esta tarjeta. Y realmente yo no he utilizado todas, ¿no? Yo casi siempre he utilizado, o más bien dicho, no casi siempre he utilizado voltaje. Entonces pues le voy a decir, pues sabes que pues ahorita quiero una señal de voltaje. Perfecto. Él inmediatamente reconoce que estás usando una tarjeta USB 6211 y te dice cuáles son los canales físicos que existen en esta tarjeta. Yo en este momento voy a utilizar la entrada analógica 1. ¿Por qué? Pues porque simplemente la entrada analógica 0, que es la que utilizo típicamente, pues me robaron los tornillos con el que se fija el cable y pues no los puedo usar, ¿no? Entonces voy a usar la entrada analógica 1. Y te dice, ok, pues no hay bronca. Puedes seleccionar uno, puedes seleccionar muchos. Aquí les dice cómo, ¿no? Selecciona con control o con shift para seleccionar muchos canales. No, que no se preocupen. Yo en este caso nada más quiero hacer una entrada analógica. Ya después haremos las 4. ¿Sale? Entonces nada más una. Finish. Perfecto. Se me va a abrir esta ventana. Aquí está. Bueno, es que lo que quiero que se vea más está más abajo, ¿no? Está aquí. Esta parte es la que me interesa ahorita. Ok. LabVIEW te va a permitir, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en esta pestaña que dice Express Task, que tú configures tu tarea. ¿Qué es lo que se le puede configurar? O lo más típico es el máximo voltaje de entrada. En este caso tiene el rango por default, que serían 10 volts a menos 10 volts. Más bien dicho al revés, ¿no? De menos 10 volts a 10 volts. Entonces puede medir un rango de 20 volts, ¿no? Las entradas, la señal escalada, que en este caso es volts. Se puede hacer de otra manera, es lo que les digo, también nos permite hacer el escalamiento de señales, por ejemplo, la conversión de voltaje a grados Celsius, ¿no? Se podría hacer aquí directamente. Ok, pero eso no me interesa mucho. Me interesa la configuración de la terminal. Tenemos 2 tipos. Bueno, son 2 tipos los que yo he utilizado más. Lo que se le conoce como configuración diferencial, en la cual pues básicamente no tenemos un punto de tierra, sino que lo que yo mido es el voltaje. Déjenme lo dibujo. Que lo que se mide, déjenme hago una nueva pestaña, un nuevo voy a poner un ejemplo muy sonso, ¿no? Pero bueno, voy a poner un divisor de voltaje con una fuentecita aquí, y aquí está tierra, y voy a suponer que quiero medir el voltaje en esta resistencia. Pues básicamente el voltaje en esa resistencia, si ustedes se fijan, es el voltaje de este punto a tierra menos el voltaje de este punto a tierra.
Voy a poner numeritos, ¿no? B1 y B2. Entonces el voltaje en esta resistencia es B1 menos B2. No tengo una referencia de tierra, no es lo mismo que medir el voltaje en esta resistencia, ¿eh? Pongan atención aquí. Esta resistencia tiene, este voltaje que está en esta resistencia está referido a tierra. Pues aquí no tengo la necesidad de medir de forma diferencial. Sin embargo, si yo quiero medir de este, sí tengo que medir de forma diferencial. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Diferencial, que estás haciendo una diferencia. Entonces lo que estás midiendo con la forma diferencial es la resta entre un punto menos el otro punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces sirve cuando no tienes una referencia a tierra. Sin embargo, pues también la tarjeta DAC, no lo vamos a usar ahorita, pues también tendríamos que conectar la tierra, ¿no? Porque B1 menos B2 tienen que estar referidos ¿a dónde? Pues a tierra, ¿no? Para saber cuánto mide esto con respecto a esto. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace la entrada diferencial o la configuración de la terminal diferencial. Va a decir, ¿y eso cómo se conecta? No se preocupen. LabVIEW, en esta parte dice Connection Diagram, pues les va a decir cómo está conectada. Te dice la parte positiva de la señal que tú quieres medir, conéctala al pin 17. La parte negativa de la señal que tú quieres medir, conéctala al pin 18. ¿Sale? Entonces la otra forma de medir el voltaje pues es con el RCE. RCE no me acuerdo lo que significan las siglas, pero sé que es una medición referida a tierra. Entonces aquí está. De hecho va a decir el voltaje 1 o el voltaje positivo conecta a la terminal 17 y el voltaje negativo, que en teoría es tierra, porque está referido a tierra, pues conecta a la terminal 28. Ustedes no han visto la terminal 28, pero la terminal 28 es la tierra para las entradas analógicas. Entonces yo voy a utilizar este tipo de conexión ahorita. Entonces, esa es la conexión que quiero usar. Después, una parte bien importante que quiero que también se entienda un poquito bien, es el tipo de adquisición que vamos a realizar o el modo de adquisición. Yo tengo tres básicos. Es One Sample On Demand, N Samples, ahorita vamos a tratar de explicar qué es eso, y Continuous Samples. ¿Qué es lo que hace One Sample On Demand? Si yo pongo este modo de adquisición, yo le estoy diciendo que voy a tomar una muestra cada vez que la ejecución del programa pase por el punto en el que yo deseo medir. ¿Sale? Lo voy a tratar de explicar de esta manera. Mira, también me permite probar cómo está funcionando el sistema. Si yo le pongo run, pues ahorita está midiendo 2.82. Si se fijan, está cambiando muy rápido, porque le estoy diciendo que este valor se actualiza cada vez que el software quiere ejecutar esta adquisición. Aquí lo estoy bajando un poquito el voltaje y ahora lo estoy subiendo. No llega a 5 volts, nada más llega a 4.91. Entonces pueden ver que, bueno, déjenme quitar un poquito el mouse. Pueden ver que ahí está la adquisición de ese voltaje, ¿no? Vamos a poner este. Yo quiero hacer One Sample On Demand. Ok, perfecto. Inmediatamente que yo le doy OK, se va a estar generando el DAC Assistant. Lo más típico es que estos sistemas vayan dentro de una estructura while, es decir, la queremos estar ejecutando en tiempo continuo. Bueno, más bien dicho, no es en tiempo continuo, es de manera recurrente, ¿no? ¿Sale? Y yo voy a ver una pequeña gráfica aquí. Ahí está. Si yo le doy run, cometí un error, porque básicamente en On Demand no me permite tener una gráfica, ya me acordé. Entonces, más bien dicho, le tendría que poner crear un numeric indicator. Ahí está. Pues está en 3.42 y lo está ejecutando lo más rápido que puede. Por eso pareciera que es súper rapidísimo, ¿no? ¿Sale? Ahí está, lo está ejecutando bien rapidísimo.
Vean que incluso detecta un poquito de ruido. Estas señales de acá o estos cambios pequeñitos aquí serían considerados ruidos. Si yo lo quisiera ver fijo, nomás tendríamos que tener 2.51. Lo demás, pues obviamente está oscilando. ¿Sale? Ahí está. Ok, ¿a qué se refiere on demand? ¿Qué tal y yo quiero hacerlo más lento? Pues yo simplemente pongo un wait, que está en milisegundos, y le digo, ¿sabes qué? Le pongo un control. Y yo le digo, pues, ok, vamos a manejarlo lo más rápido que puedas. Este código está ejecutando lo más rápido que pueda. Pues ahora le estoy diciendo, ¿sabes qué? Este código que está dentro de este lazo while se está ejecutando cada milisegundo. Obviamente no se nota la diferencia, ¿no? Cada 10 milisegundos. Cada 100 milisegundos. Ya vamos a ver que no se actualiza tan rápido, ¿no? Esto es on demand. Es decir, cada vez que mi código pasa por esta instrucción, se ejecuta y genera una adquisición. ¿Qué tal le pongo 100 segundos? Perdón, 100 mil milisegundos, que sería un segundo. Pues aquí está, ya no es nada rápido, ¿no? Cada cuando se está actualizando, cada segundo. Vean que ahí perdió datos, ¿no? No pudo checar todo este movimiento que lo estoy haciendo, ¿no? De hecho, en un segundo yo paso de 0 volts casi hasta los 5 volts, ¿no? Y me perdí todo ese cambio. Entonces, esto es on demand. Por ejemplo, yo lo he utilizado mucho, por ejemplo, para medir temperaturas. De aquí le digo cada cuando quiero medir la temperatura, cada segundo. Les voy a repetir, la temperatura no es una de estas variables que cambia muy rápido. Incluso me podría ir a medir cada 10 segundos. No va a cambiar hasta que no se cumplan 10 segundos. Déjenme dar un cambiecito al voltaje. Van a pasar 10 segundos y se va a actualizar el valor, ¿no? Entonces noten que pues, el tipo de adquisición que vamos a utilizar depende de lo que queramos medir. Listo. Entonces ese es un tipo de adquisición on demand. Bueno, aquí se va a parar hasta que no se cumplan 10 milisegundos porque es cuando se va a ejecutar el código, ¿no? Denle chance, 10 segundos. ¿Por qué 10 segundos? Porque recuerden que le estoy poniendo que se espere 10.000 milisegundos. Ok, voy a quitar esto. El otro método de adquisición que se puede utilizar se le llama n-samples, es decir, un número de muestras fijas. Vean que inmediatamente, déjenme hago de nuevo el cambio, one sample on demand, y tiene deshabilitado estas opciones, ¿no? Que dice samples to read y rate. El rate es la frecuencia de muestreo y samples to read es decirle cuántas muestras deseo leer. Cuando le pongo n-samples, en este instante se me habilitan las dos. ¿Sí lo ven? Puedo decirle, pues ¿sabes qué? Quiero medir a qué frecuencia muestreo. No, pues a 1 kHz. ¿Y cuántas muestras quieres leer? Por ejemplo, 100 muestras. Déjenme vuelvo a pasar al Excel. Al PowerPoint. Y para explicar esto. De acuerdo a lo que estaba ahí, tú tenías una frecuencia de muestreo, una FS, de 1 kHz. Y tú tienes un cierto número de muestras, son 100. Por lo tanto, si yo multiplico el periodo de muestreo por el número de muestras, yo obtengo el tiempo de adquisición. ¿Sale? La inversa de 1 kHz son 0.01 segundos por 100. Pues yo estaría viendo 0.1 segundos de la señal. ¿Sí estamos de acuerdo? Y después de que se cumplan estas 100 adquisiciones, el programa se va a parar. A eso se refiere con n-samples. De hecho, vamos a correrlo. No me acuerdo en qué valor de voltaje quedó, pero vean la ayuda. De hecho, luego se me permitió hacer una gráfica porque esto está más especificado para realizarse con una gráfica. Le pongo correr y vean que duró exactamente el 0.1 segundo que habíamos dicho. Esta fue toda la adquisición. ¿De qué me sirve este tipo de modo de adquisición? Pues para lo que les había dicho del amortiguador, ¿no? Ustedes quieren ver lo más rápido que se pueda cómo fue el funcionamiento de ese amortiguador, ¿no? Entonces ustedes ponen, por ejemplo, una frecuencia de muestreo de 10 kHz.
Uh-huh. Y yo quiero ver un segundo de la señal, quiero ver el comportamiento de ese amortiguador durante un segundo. Pues también le pongo 10 kilomuestras. ¿Sale? Si ustedes hacen esta operación, te saldría que el tiempo de muestreo es igual a 0.0001 segundo. Uh-huh. Y el número de muestras fueron 10.000. Si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar un segundo. ¿Sale? Lo que estoy viendo es un segundo de la señal. Entonces, si ahora yo le doy correr, va a tardar un segundo, pero vean que vio estos pequeños cambios, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Pues un segundo, porque le estoy diciendo, con una frecuencia de 10 kHz, muestrea o toma las 10 kilomuestras. Si yo quisiera ver 2 segundos, pues lo que tengo que hacer es ponerle aquí 20 kilomuestras. Y ahí están, 10 segundos, 2 segundos de la señal. Voy a estar moviendo esto, ¿no? Para que se vea el cambio. Creo que no lo moví muy bien. Aquí están los cambiecitos, ¿no? Obviamente 2 segundos es muy poco, pero aquí le di un pequeño cambiecito. Y aquí también le di otro pequeño cambiecito. Creo que no se ve muy bien. Ahí. Bueno, ahí está, ¿no? En esta parte se ve este pequeño cambiecito, que fue donde detectó el cambio de la señal, ¿no? Entonces déjenme, lo intento hacer mejor. Ahí están los cambios, ¿no? Obviamente aquí pues yo me fui un poquito al extremo. Más dicho, se me zafó el potenciómetro. No es tan fácil como uno cree. Ahí está, ¿no? Ahí que se vea más o menos eso. Ahí lo único que hice fue estarle dando vueltitas al potenciómetro. Entonces ya se pudo ver esa adquisición de esa señal de manera pues más o menos adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que hace N-Samples. Si yo le doy OK, de hecho van a notar que me va a decir que esto no me permite estar en un lazo while. Me va a marcar un error, o debería de marcarme un error cuando yo lo quiera correr. Aquí sí recomiendo que le pongan una señal, un indicador, perdón, un indicador gráfico. Y teóricamente no me debería de dejar. Sin embargo, sí me dejó. Si ustedes pueden verlo, volví a repetir la adquisición de esos datos, ¿no? Durante 2 segundos. Se espera 2 segundos, lo vuelve a ver. ¿Vale? La teoría es que ese tipo de adquisición no debe estar en un lazo while, ¿no? Debería de estarme marcando un error, sin embargo no lo hace. Yo me acordaba que sí marca un error. Porque está diseñado en samples para detenerse una vez que se corre, que se terminan de leer el número de muestras que tú pongas. Supone que esto ya está más o menos correcto. Eso también. Le estoy intentando mover para que se vea algún cambio, pero no soy muy hábil todavía. Se me zafa, más bien dicho, creo que el potenciómetro. Cuando le trato de mover rápido, ¿no? Déjenme lo agarro el potenciómetro. Y ahí está más o menos, ¿no? Aquí se vieron los cambios, ¿no? Entonces yo hice esos cambios durante 2 segundos. ¿Qué tal? Y quiero ver 5. 5 segundos, pues yo le pediría 50.000 muestras a esa frecuencia de muestreo. Entonces recuerden que es bien importante checar la frecuencia de muestreo. Recuerden que estoy trabajando con una frecuencia de muestreo de 10 kHz. Entonces ahora sí son 5 segundos. Ahí está. Ahí está todos los cambios que yo hice en esos 5 segundos. Se ve relativamente bien esta señal, ¿no? Yo, por ejemplo, si esa fuera la frecuencia de la señal que quiero, la frecuencia máxima, pues yo lo podría dejar con 10 kHz. Si yo lo podía hacer más rápido, cosa que ya no puedo, eso fue lo más rápido que pude, pues tendríamos que subir la frecuencia de muestreo, ¿no?
La máxima frecuencia de muestreo, si no mal recuerdo, que te permite esta tarjeta son de 250 kHz. Y las máximas muestras que te permite también son 250 kHz. Entonces aquí estaríamos viendo una señal de un segundo de una señal, pero estaríamos viendo esa señal de manera muestrada muy rápidamente, ¿no? Según yo, esto es lo máximo que me permite. Si no lo corres, porque a lo mejor hay un error. No me acuerdo perfectamente de cuánto es, pero según yo esa es la velocidad máxima. Si lo corrió, entonces pues ahora detecta, ahora está haciendo el mismo segundo de la señal, pero lo está adquiriendo mucho más rápido. De hecho, si lo pudiéramos ver en forma de tabla esto, veríamos que ahorita son 250,000 valores. No, bueno, ahorita ni alcanzo a, en lo que volteo a ver el potenciómetro para ver cuál voy a mover y en lo que lo muevo, pues ahí está, ¿no? Eso lo alcancé a mover apenitas. ¿Vale? Entonces, eso es N-samples. Es sumamente útil cuando quiere ver, el nombre técnico son transitorios, ¿no? Transitorios de señales. El otro ejemplo o el otro modo es el continuous samples. Sin querer queriendo ya hicimos algo parecido al continuous samples. ¿Qué hace el continuous samples? Como su nombre lo indica, va a tomar muestras continuas. Esto es muy parecido a un osciloscopio. Si yo lo dejo con esta frecuencia de muestreo y esta sample to read, lo que va a hacer es perfecto. Va a decir perfecto. Pues quieres 250,000 muestras con una frecuencia de 250 kHz. Si soy capaz de hacerlo, lo hago. Eso es lo que dice el sistema. Sin embargo, cuando le pongo continuous samples, le digo que una vez que termine de leer estas 250 kilomuestras, vuelva a empezar a leerlas. Y que cada vez que tenga 250 kilomuestras en el sistema, las exhiba, me las aviente de jalón. Entonces, es parecidísimo a lo que es un osciloscopio. De hecho, ustedes se van a estar dando cuenta que se está moviendo. Siempre estoy viendo un segundo de la señal, pero se está moviendo. Y ahora sí, pareciera que es una señal senoidal, ¿sale? Porque estoy viendo las muestras continuas. Ojo, aquí tengan cuidado, realmente estás viendo 250,000 muestras y después otras 250,000 muestras, ¿no? Es como si te las enviara de jalón el sistema, ¿sale? Entonces, eso es lo que hace Continuous Samples. Voy a hacer un ejemplito más sencillo, no voy a estos extremos, sino por ejemplo con 10 kHz y viendo 20 kHz, viendo 20 kilomuestras, ¿no? Es decir, voy a ver 2 segundos de una señal. Aquí sí, el sistema va a decir, ¿sabes qué? Esto forzosamente tiene que ir en un lazo while. Bueno, espero que sí diga porque para no errarle, ¿no? Ah, sí, sí te dice, ¿no? Has configurado esta tarea para un modo que típicamente requiere que conectes esto en un lazo while. Aquí está. Entonces, si yo le doy run, cada 2 segundos, perdón, se va a estar actualizando la gráfica. Pareciera que es un tiempo continuo, ¿sí lo ven? 2 segundos, pum, me manda las 20 kilomuestras. 2 segundos, me vuelve a mostrar las 20 kilomuestras. Entonces parece que es un sistema que todo el tiempo está viendo la señal, ¿sale? Ya se me volvió a salir el potenciómetro, ahí está. Entonces pareciera que estamos haciendo, esto es un osciloscopio como tal, ¿no? O muy parecido a un osciloscopio. ¿Sale? Entonces aquí estoy viendo 20 kilomuestras de esta señal. Entonces estos son los 3 métodos que te van a servir y van a decir, ¿y este para qué te sirve? Yo lo he utilizado, por ejemplo, este método lo he utilizado para checar la calidad de la energía eléctrica, ¿no? Tú quieres muestrar la energía eléctrica durante todo el tiempo en pequeños espacios o en pequeñas cantidades de muestras, ¿no? En ciertos periodos de la línea. Por ejemplo, yo casi siempre agarro 60 ciclos de una señal de línea para sacarle valores de calidad de la energía, ¿no? Entonces, básicamente lo que están viendo es un osciloscopio, un aparato que te envía señales continuas, ¿no? O que te permite ver señales continuas, ¿no? En el tiempo. Ah, bueno, algo que me había faltado que vieran es, bueno, esta es una gráfica que LabVIEW hace por medio de una interpolación lineal. ¿Qué tal si yo nomás tuviera puntitos?
¿Sale? Aquí los puntos están muy juntos, déjenme mejor que se vea diferente para enseñarles a lo que me refiero. Voy a agarrar una frecuencia de muestreo de 10 Hz y 20 para ver los mismos 2 segundos, ¿no? Y nada más cambié el tipo de gráfica a puntitos para que vean el muestreo. El LabVIEW grafica esto por medio de una interpolación lineal, si tú le pones este tipo de gráfica. Pero realmente eso es lo que está viendo LabVIEW. Ese es el muestreo, esos puntitos en ese instante de tiempo preciso. Entonces de esta forma él interpola linealmente esta señal y forma la señal que tú estás viendo en la pantalla, ¿no? O sea, aquí no hay interpolación de ningún tipo. ¿Sale? Esto no lo tiene, eso nada más sería como el muestreo. Entonces aquí está. Este fue el último muestreo que hizo. Obviamente porque le dejé de parar, dejé de mover en el potenciómetro, se quedó con un voltaje fijo. Entonces, esto es el muestreo. ¿Cuántas muestras tendría que haber aquí? Pues 20, ¿no? Porque le estoy diciendo muestrea 20, haz 20 muestras, ¿no? Si tú las mías serían la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y por eso me da los 2 segundos de muestreo, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de adquisición de datos que me permite hacer LabVIEW. Y dependiendo de su aplicación, yo les recomiendo que utilicen este DAC Assistant, ¿no? Es una herramienta sumamente útil para alguno de sus proyectos que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, quieren analizar vibraciones, pues el método continuo es muy bueno. Por ejemplo, vibraciones en una mesa, ¿no? Para ver si una computadora se le puede dañar el disco duro. Sistema de frenado en un coche, por ejemplo, pueden ir viendo la aceleración para ver qué tan rápido frena el coche. Por ejemplo, el continuous, el N-samples funcionaría muy bien. Queremos medir cómo va cambiando la temperatura de un material a través del tiempo, pues a lo mejor el on-demand es suficientemente bueno, ¿no? Entonces depende mucho de su aplicación, es lo que van a utilizar aquí, ¿no? Vamos a hacer una aplicación realmente de monitoreo de temperatura, pero ya la haremos en una siguiente clase, ¿no? Entonces vean aquí lo importante del DAC Assistant, es una herramienta muy útil. Y pues bueno, un poquito de teoría de lo que es la adquisición de señales. Pues eso sería todo, muchísimas gracias. Voy a parar el video.